Perdió la selección de Ecuador en su debut mundialista ante Costa de Marfil. Buen partido entre Costa de Marfil y la selección de Ecuador. En general creo que, digamos que haciendo un análisis así un poco más general y superficial, han habido buenos partidos en este inicio del Mundial y Costa de Marfil y Ecuador fue uno de ellos. Bastante expectativas frente a la selección de Cacese, sobre todo por digamos que el invicto con el cual llegaba a la cita mundialista y que sumado a eso tiene una generación dorada con talento defensivo, con talento en el medio campo, y acá ya iniciamos el tema, el análisis como tal, que incluye el partido obviamente. Ecuador siempre nos ha dado la sensación, uno, de que es un equipo que todavía le falta dar un paso hacia adelante en cuanto a la competitividad y en cuanto a responder a la exigencia de las expectativas que se tiene con ellos, sobre todo en los torneos oficiales. Recordemos que Ecuador es una selección que en Copa América nunca ha salido en el podio y que sumado a eso nunca ha sido gran protagonista y que en los mundiales, si bien algunas en el 2010 tuvo una buena participación, por lo general es una selección que le cuesta pasar de fase de grupos y ha iniciado con pie izquierdo en este mundial con una derrota ante una selección con la que llegaba a competir el segundo puesto a priori, ¿no? Obviamente creo que Alemania era la gran favorita, es la gran favorita a quedarse con el grupo y Costa de Marfil y Ecuador están en la disputa de eso y esta derrota los pone en un contexto un poco más negativo, un poco más difícil, sobre todo buscando ese segundo puesto y no clasificar como tercera, que creo que lo hará, pero obviamente esto es un mundial y todo puede pasar. Hablando ya en temas de partido, creo que la selección ecuatoriana nos sigue dando la sensación de que tiene talento defensivo, de que es una selección bastante clara en cuanto a sus formas, por más de que a veces a nosotros no nos llene por completo. Es un equipo con una organización posicional, con unos, digamos que con unos automatismos y con una mecanización del juego bastante clara, pero que por lo general, y esto lo hemos comentado varias veces, va en contravía de ciertos perfiles que tiene y ciertos talentos que tiene en el equipo. Eh, y es una selección que acumula tanto talento defensivo, pero que no tiene a nivel ofensivo un jugador que pueda llegar a ofrecer más soluciones. Si bien Plata creo que no tuvo un mal partido, creo que fue un buen partido de Plata. Vite también tuvo un buen partido y sí, sobre todo ellos dos tuvieron un buen partido. Creo que es una selección que a nivel ofensivo todavía le cuesta generar ocasiones de peligro de forma más constante. Y que ojo, que en el primer tiempo la selección de Ecuador tuvo varias ocasiones bastante peligrosas, claras, para poderse ir por delante, no las aprovechó. Pero es una selección, vuelvo a digo, que a mí me parece que le cuesta generar ocasiones de peligro, que le cuesta generar acciones claras de gol, sobre todo si no tiene los espacios y no tiene las situaciones para hacerlo. Es una selección que recurre mucho, uno, a atacar en transiciones ofensivas y dos, a recuperar alto y tener ataques cortos, rápidos. Y es por eso que, por ejemplo, en el primer tiempo hubo un buen trabajo, sobre todo en algunos tramos, en algunos ejercicios de presión alta frente a Costa de Marfil que derivaron en algunos errores y algunas pérdidas de balón de la selección marfileña, pero no pudo aprovecharlos. Entonces, una selección que le cuesta mucho generar ataques en ataque organizado, construir ataques en ataque organizado y que recurre mucho a la presión alta, a una buena presión alta y a transiciones y hacer daño en transiciones ofensivas o contragolpes. Y en el segundo tiempo se vio muchísimo, le costó horrores a Ecuador en el segundo tiempo generar peligro, creo que a nivel físico se vio muy quedado, la salida de Vite influyó bastante y en el segundo tiempo se vio superado por Costa de Marfil, una Costa de Marfil que en lo particular creo que no es una gran selección a nivel colectivo e individual, pero creo que hoy demostró tener claras las cosas. Tiene un plan de juego, tiene una manera de atacar, tiene grandes
dos, tres talentos importantes y tiene una columna vertebral consolidada. Diomandé fue una de las figuras, claramente, si no la figura del partido. Ataca mucho Costa de Marfil por el sector de Diomandé. Diomandé es un jugador especial, es un jugador que sabe gambetear, que sabe regatear, que toma muy buenas decisiones, que sabe mezclar con Doué, su lateral por derecha, que Doué es clave para que Costa de Marfil haga daño constante por esa banda derecha, ya que Doué sabe pasar por fuera o por dentro y suele ser un buen apoyo para Diomandé, tanto para hacer combinar en corto o para limpiar algunas zonas. Entonces, en ese sentido, Diomandé tiene una buena mezcla con Doué y es un jugador que sabe pasar, que regatea, que tiene intensidad con balón y precisión. Eso es intensidad. Intensidad es precisión más esfuerzo físico. Y creo que Diomandé maneja muy bien la precisión. En esos regates, en ese gambeteo, suele siempre pasar bien hacia dónde pasar, cuando la jugada lo pide y la precisión, a qué velocidad soltar el balón. Y es espectacular lo que jugó el día de hoy este chico de 19 años, que fue claramente la gran figura de este partido. Y Costa de Marfil en el primer tiempo recostó mucho su ataque por el costado de Diomandé, pero ya en el segundo tiempo el partido se convirtió tuvo tramos, sobre todo en general en el partido hubo tramos de golpe por golpe, pero ya en el segundo tiempo eso se consolidó y Costa de Marfil tuvo muchísimas situaciones de superioridad en transiciones ofensivas donde pudo hacer mucho más daño, incluso lo comentamos antes de que llegara el gol, que Costa de Marfil le faltaba castigar un poco más, capitalizar mejores esas situaciones de ventaja, sobre todo de ventaja posicional, porque muchas veces Ecuador tenía que defender con 4, con 3, pero en transición defensiva, entonces había una superioridad ahí posicional de Costa de Marfil en esas transiciones ofensivas donde no terminaba de capitalizarlo, pero lo logró hacer después de una gran jugada de lateral derecho, si no estoy mal, y con una grandísima definición de Diallo, que para mí en lo particular debe ser el titular debe ser un titular en Costa de Marfil, ya que Diallo es un jugador que además, igual que Diomandé, sabe mezclar con sus compañeros, pero es un extremo bastante creativo. Diallo es un jugador que organiza de buena manera los ataques de su equipo, lo vemos en el Manchester United y en la selección de Costa de Marfil. Puede darle eso a los ataques, darle un poco más de organización a los ataques, tanto en ataque organizado como en transición ofensiva. Y eso es lo que le agrega a Diallo y es por eso que creo que tiene que ser el titular acá en Costa de Marfil. Una Costa de Marfil que en lo particular, vuelvo y digo, no me parece una gran selección, pero creo que tiene claras las cosas y eso lo hace competitivo. Cuando una selección tiene claras maneras de defender, claras maneras de atacar, es un equipo con argumento, con una base sólida para competir. Eh, y se termina llevando la victoria a Costa de Marfil, que creo que en el primer tiempo estuvo bastante parejo, hubieron tramos para Ecuador, tramos para Costa de Marfil, pero yo sí creo que en el segundo tiempo Costa de Marfil fue bastante superior, le faltaba capitalizar, vuelvo y digo, esas situaciones de transiciones ofensivas y de contragolpes, pero se está imponiendo a nivel de ritmo se está imponiendo y creo que los cambios de Boni y de Diallo le vinieron bien a Costa de Marfil y los cambios que hizo de KCC para Ecuador, sobre todo la salida de Vite, terminaron pasando factura y la de Gonzalo Plata terminaron pasando factura y desmejorando al equipo. El equipo se dio quedaba a nivel físico en el segundo tiempo. Eh, la verdad, a ver, mis sensaciones, lo digo, con Ecuador eran claras. Una selección que a nivel defensivo era muy fuerte, pero que a nivel ofensivo creo que le faltaba. Y creo que dentro de todo se cumplieron esas sensaciones que yo tenía, que teníamos, como un toque con esa selección. Una derrota, no sé si dura, pero sí es una derrota que complica y deja con un escenario exigente a Ecuador de poder sumar frente a Curazao, que Curazao se le va a defender y creo que ahí va a ser una gran prueba, creo que va a ganar igualmente, pero el tema es hacer el gol, o sea, conseguir el primer gol, creo que ahí va a ser el tema de Ecuador. Y después buscar algún resultado positivo frente a Alemania, pero creo que va a clasificar Ecuador, más allá de que
de que creo que no cumplió con las expectativas que teníamos con ellos, o bueno, que en general se tenía con ellos en este inicio de Mundial. Mm, Nada más por comentar, buena victoria Costa de Marfil, buen equipo también Ecuador, pero teniendo que corregir algunas cosas, sobre todo a nivel ofensivos. Si les gustó el video, denle un like, no olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.